Hola, hola audiencia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy feliz de estar compartiendo con ustedes nuestro programa Cartas Abiertas. Esto es Cartas Abiertas. Presentamos a ustedes testimonios de vida que les van a ser útiles a ustedes. Dios ama a la gente y Dios ordena la vida de la gente que se lo permite. Dios nos ha dado libre albedrío. Dios ha puesto en nosotros una libertad que tiene que ver con la libertad que Él tiene de elegir el bien o elegir el mal. Y nosotros tenemos la misma libertad que Él. No estamos obligados a pensar como Él quiere. Él quiere que le amemos por sobre todas las cosas, y amarle traerá como consecuencia querer ser como Él. Los que le amamos queremos ser como Él, queremos agradarle, queremos hacerlo mejor, como hace una novia que ama a su novio, que quiere agradarle, quiere vestirse como le gusta al novio, quiere... Yo no entiendo esas mujeres que dicen, así que mi marido quiere que no me corte el pelo, me lo corto. ¡Guau! Quieren... ¿Qué es el amor? Sino querer ayudar al otro, agradar al otro, bendecir al otro. Bueno, está conmigo aquí Jonah Ocaño, un joven cantante, cantautor, tiene una banda cristiana y está abocado a predicar el Evangelio del Reino de Dios a través de su vida, a través de su música. Y yo, Jonah, te quiero agradecer muchísimo tu presencia aquí en nuestro programa. Muchas gracias a usted, apóstol. La verdad que para nosotros es un privilegio estar con la banda, estar con la familia, acompañándole en esta tarde. Y como decía recién, creo que el amar al Señor y el seguir en los caminos del Señor es una elección que el Señor nos regaló, de poder elegir amarle, no estar obligados, sino elegir amarle. Bueno, una acotación al margen. Jonah aceptó una invitación a nuestro campamento de niños aquí en Veraca. Estamos en medio de un campamento con 900 niños y Jonah aceptó estar en nuestro campamento, ministrar a nuestros niños, enseñarles, contarles su vida y hacer lo que ahora va a hacer, que es abrir su corazón. Porque no hay nada más contundente que lo que uno puede hablar de lo que, o contar o exponer acerca de cómo era mi vida antes de conocer el Evangelio, cómo es mi vida ahora, cómo era antes de conocer a Cristo y cómo es ahora. ¿Por dónde empezamos? Empezar breve, agradecer nada más la participación. Para mí, más que una invitación, es un privilegio de poder estar ministrando el corazón de los niños. Yo me siento privilegiado de verdad por poder ver el amor que hay en esos niños y que me hayan permitido a mí el hablarle, el exponerle y el llevarlo a través de la adoración a acercarse más al Señor y entregar su corazón. Y fue un experimento, ¿no? Tremendo. Porque vos siempre has cantado en eventos cristianos, pero no en eventos de niños, ¿no? Para nada, o sea, nunca había transmitido a los niños, a los adolescentes, y creo que es una etapa, como hoy bien hablaba en el momento de la prédica, es una etapa bisagra en nuestra sociedad, y más con todo lo que están queriendo meterle a nuestros jóvenes en la cabeza. Entonces creo que es el momento justo para meternos acá a través de la música, a través de la palabra, poder dejar un mensaje a esos niños. Vuelvo a repetir, gracias por la invitación. Y bueno. Bien, vos tenés un antes y un después. Tuviste una vida muy conflictiva. Contanos tu entorno familiar, tu niñez. Bien. Mi entorno familiar, en realidad me crié en un hogar, como te contaba la otra vez, de que puertas para adentro era una cosa, pero puertas para afuera era otra. O sea, en mi hogar había violencia doméstica. Mi papá ejercía violencia sobre mi mamá. No era alcohólico ni nada, pero ejercía violencia sobre mi mamá. Eso se veía solo adentro. Exacto, porque de puertas para afuera íbamos el domingo a la iglesia y parecía que no pasaba nada. Ah, eras un chico de iglesia. Sí, era un chico de iglesia. Pero creciendo con eso en el corazón, ¿no? Creciendo con odio hacia mi papá. Si había eso, había hipocresía, ¿no? Tal cual. Hipocresía y esa hipocresía era la que a mí me hacía el querer, a la edad de 12 años, rebelarme contra Dios y llegar a decir que iba a matar a mi papá. Bueno,
ya cuando tuve 14 y empezar a conocer lo que eran los vicios y la droga, el dejar de congregarme. O sea, yo iba obligado a la iglesia y a los 14 yo ya dije, yo no quiero más porque nunca quise ser una persona de dos caras. Yo siempre fui una persona de una cara sola. Creo que eso es algo que me distingue hasta el día de hoy. No te voy a mostrar a vos algo que no soy. Soy esto y lo que hay es lo que es. Bueno, podemos confiar entonces. Nos está diciendo que es una persona de una sola cara. Bien, hay poca gente así y yo le agradezco. Yo te creo, yo te creo y te agradezco. Porque se nota que sos un tipo que vive lo que dice. Así que para vos era un conflicto y principalmente un conflicto con la fe. Se te armó un conflicto con Dios y con la iglesia por culpa de la conducta de tu papá. Tal cual. Además de que mi papá hablaba muy lindo de Dios. Si vos lo escuchabas hablar, hablaba muy bien de Dios. Pero claro, el problema era que no aplicaba. Sabía mucho, era maestro de la palabra, sabía un montón de la palabra, pero no aplicaba lo que él sabía. Entonces yo me crié con ese odio, ese rencor. Y de hecho llegué a decir, como te decía, de querer matar a mi papá. Le dije a mi mamá, cuando era chico le decía a mi mamá que cuando creciera yo le iba a matar a mi papá. Y eso me llevó a generar rencor, no contra la iglesia, pero sí como rechazo, no querer acercarme. ¿De la iglesia? Por eso, pero sí rechazo, digamos, de no querer acercarme. No hacia Dios, digamos, como que te odio, sino como que no quería acercarme a eso. Para mí era algo totalmente ajeno a mí. Pero eso desencadenó en que en mi edad de adolescencia, que es la edad donde uno se pone más rebelde, entra en el liceo y se conoce con los amiguitos, empezar a entrar en vicios. Es la búsqueda de un espacio en el que vos te puedas sentir más cómodo, en el que vos puedas ser vos, mostrarte como sos y no sentirte tan atropellado por la hipocresía de tu casa, ¿no? Tal cual, o sea, yo creo que más que la búsqueda solo de un espacio era como el llenar yo el espacio que me había dejado esa hipocresía de mi padre, como yo había dicho, no quiero seguir por ahí, intentar llenar ese espacio con cosas que me ofrecían otros porque no conocía yo eso. Y los chicos que te rodeaban o los amigos que te hiciste, en ese sentido no eran hipócritas. Si querían golpear a alguien, golpeaban, si querían fumar, fumaban, si querían drogarse, se drogaban, eran totalmente transparentes y libres. Según ellos, libres. Y yo creía en esa clase de libertad porque en realidad, como vos decís bien, ellos me mostraban una cosa, pero vivían eso. No era que me mostraban que se drogaban y después iban y se escondían, no, ellos se drogaban en donde fuera. Entonces, claro, yo copié eso y dije, bueno, esto me identifica, con esto me identifico. Eras un transgresor y el transgresor considera que es transparente y que no es hipócrita. Sucede algo así, ¿no? Claro, cuando en realidad es totalmente lo contrario. A ver. Claro, porque lo que yo estaba haciendo era ir en contra de esos principios que me habían dado. Sin embargo, yendo en contra, estaba en realidad yendo en contra de Dios, porque estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería para mi vida. Pero yo en ese momento creía que eso era libertad. Bueno, llegaste a vivir una vida complicada, ¿no? Entraste en la droga. Y empecé en la adolescencia a consumir marihuana, como empieza la mayoría, pero ya avanzando la edad... Se lo podríamos decir a los gobernantes eso, ¿no? Sí, que quieren que legalizaron marihuana, que así se arranca, con marihuana se arranca. Y que la mantienen legalizada. Claro, sí, tal cual. Que mejoran la calidad. No, y que muchos... El grado de ¿cómo se llama? De pegue, bueno, le digamos pegue. Sí, claro, mezclándola y todo eso. Bueno, de hecho tengo amigos que dicen que es un estilo de vida la marihuana. Bueno, nos vas a contar de esa vida transgresora y sin hipocresía que vivías en una etapa de tu vida. Continuamos con Jonathan Ocaño, o Jonah Ocaño como lo conocemos, y nos ibas a contar un poco de esa vida en la que te arrojaste creyendo que ibas a salir bien, ¿no? Creyendo que iba a ser libre, la expresión que a mí me gusta usar. Sí, en realidad, bueno, como te contaba, empecé con la marihuana a la edad de 12, 13 años. Y ya cuando tuve 17, que fue a la edad que conozco a mi esposa, me presentan, conjuntamente conozco a mi esposa, unos amigos, entre comillas también, me presentan lo que sería la cocaína.
Y consumí, ponerle cocaína durante un año intensamente. Y como me estaba volviendo muy adicto a lo que era la cocaína, porque me gustaba mucho. Mientras tanto, eras novio de tu... Mientras tanto era medio un picaflor, pero ya estaba de novio con la que ahora es mi esposa. Entonces, como en aquel momento yo quería algo que dijera, vos, necesito un cable a tierra para salir. Eras terrible hipócrita. Sí, salado. Tenías un noviazgo formal con ella, Ya. semiformal, Y andaba y andabas, picando flor. o sea que, Ya había roto con mi estilo de vida, que era no ser hipócrita. claro, y ahora eras un hipócrita más hipócrita quizás que tu padre, ¿no? Tal cual. Sí, Entonces, yo le dije a ella que como experimento, entre comillas, para poder salir de esa vida que estaba llevando, respecto a la cocaína, quería tener un hijo, una hija. Entonces, vos creíste que teniendo un hijo ibas a... iba a adquirir valores como, por ejemplo, salir a trabajar, como, por ejemplo, tener responsabilidades. Yo creía en mi mente que teniendo responsabilidades iba a poder dejar esa vida de adicción. Y no es lo exterior lo que cambia a la persona. Tal cual. Pero yo creía eso. Entonces, tengo a mi hija, a mi primera hija Ámbar, y en eso que tengo a Ámbar, me tocaba de más la droga. Y empiezo a conocer lo que es la pasta base. Conozco la pasta base. Ámbar no tenía poder para transformar tu vida. No, ningún tipo de poder. No hay personas que pueda cambiarte, sino obviamente sabemos solo Jesús. Entonces, en ese interín de tiempo, desde el nacimiento de Ámbar, que yo tenía 19 años cuando nació, hasta el nacimiento de mi segunda hija, Jazmín, yo tengo un acercamiento a mi papá de amistad y puedo perdonar a mi papá las cosas que él había hecho en mi niñez y comienzo una relación de amistad con él. Entonces, en ese interín de tiempo, intento hacerlo resumido, en ese interín de tiempo me meto cada vez más con la pasta base. 2x3 me invitaban a ir a la iglesia y yo decía, bueno, voy a tirar un cable a tierra, voy a intentar ir a la iglesia. Salía de la iglesia y en la puerta de la iglesia me prendía un porro, en la puerta de la iglesia. Entonces yo decía, esto no es para Vos mí. no eras hipócrita. Por eso, y yo decía, esto no es para mí, agarraba y me iba. Era como escupirle en la cara a Dios y decirle, te la tenés que aguantar porque yo no soy hipócrita. Tal cual. La que hace mucho, cuelgan los guantes en vez de levantarse y pelear. Entonces, agarro y una de las noches, de las tantas noches de gira que tenía, salgo con mi papá, porque ya éramos amigos en ese entonces, llegamos a ser los mejores amigos. Salgo con mi papá y estuvimos de borrachera hasta larga hora de la madrugada juntos. Entonces pasa algo que es que yo me voy de madrugada, me voy borracho a mi casa, llego a mi casa. Mi papá no se quiso ir esa noche conmigo, se quiso quedar siguiendo tomando. Y a las 2 horas que yo me voy a mi casa, que ya eran como las 6 de la mañana, 7, me llaman por teléfono que mi papá había tenido un accidente y que estaba en el hospital de Las Piedras. Entonces salgo corriendo al hospital de Las Piedras, llego y mi papá estaba ingresando en una camilla por la sala de emergencia, todo entubado. Y ahí yo me acuerdo, como sé que hay muchas personas que lo hacen, que cuando todo se hunde, se acuerdan de Dios. Y ahí yo dije, Dios, si vos salvás a mi padre, yo te prometo y te prometo, todo promesa falsa, que él no iba a cumplir. Y de hecho, a los 15 días, cuando mi papá queda en estado vegetal, saqué a relucir que eran puras promesas falsas, porque cuando Dios no hizo lo que yo quería y mi papá quedó en estado vegetal, yo dije, si antes me drogaba, ahora me voy a drogar más. Entonces ahí dejé a mi esposa, dejé a mis hijas y me hundí en lo que es la pasta base, pero consumida sola hoy, que es lo que ha matado a la sociedad. Entonces, ¿Qué es lo que mata más ligero a los jóvenes? claro, pero, o sea, el índice que debe tener la pasta base hoy, no sé, pero debe ser lo más mortal acá en cuanto a drogas. Y eso fue lo que me pasó a O mí. quizás lo más accesible dentro de lo más mortal. Sí, accesible porque es barato para comprarte una dosis, por decir de alguna manera, un chaki. Pero adictivo a tal punto de que uno llega a robar y no mirar ni parentesco ni nada. Respecto a eso, yo le sacaba la comida de la boca a mis hijas para drogarme. O sea, imagínate el grado de que me controlaba eso a mí para yo no amar a mis hijas o amar a eso por encima de mis hijas. Entonces, la última noche, después de 10 meses de consumo, pero consumo intenso, me había fumado toda la noche, ya era el mediodía del día siguiente, estaba en el borde de una cantera, estaba solo,
y había mandado a un chico que me quedaban una chirola para comprar lo que nos quedaba de droga. Y en ese momento que me quedo solo, viene Satanás a mi mente y me dice: terminá con tu vida, porque no tenés nada para darle a tus hijas, sos un mugriento, tu padre se está muriendo en una cama, ¿qué es lo que podés dar vos? Y en ese momento que yo quiero dar el paso a suicidarme, obviamente en esa cantera, al borde de esa cantera, en ese momento algo en mi interior me habla, una voz que obviamente yo sé que era el Señor, me habla en mi interior y me dice: vos no sos esto, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar, yo te voy a devolver tu familia, no hagas eso. Esto no es lo tuyo. Esto no es para lo que yo te creé. Y bueno, y de ese momento que yo creí, en ese momento que era por efecto de la droga o no sé, que estaba pirando. Una alucinación. Exacto. No puede ser que Dios me hable a mí. Tal cual. ¿Y yo qué iba a hacer si yo en ese momento no valía nada? Pero en ese momento fue donde Dios me fue a buscar y para Él sí valía. Yo quisiera que le hables a la gente que te está viendo en esta cámara. Sí. Y que le cuentes qué es cuando un drogadicto escucha alguna voz, como por ejemplo la que vos escuchaste: matate. Matate y se termina todo. ¿Qué es esa voz? Porque una alucinación, ¿qué es? Eso es la voz de la persona que vino para hurtar, matar y destruir, que lo único que quiere y lo único que busca es hurtar tu felicidad, tu sueño, tu ganas de vivir, matar tu espíritu y destruirte, llevarte al borde del abismo y que de ahí no tengas escapatoria. Eso es lo que quería, pero resultó que en ese momento había alguien que estaba peleando por mí y hubo alguien que habló a mi corazón y me recordó para qué me había creado y me recordó qué valor yo tenía para él. Y a partir de ese momento es que nace un nuevo Jonah. A partir de ese momento es que yo siempre digo esto y que te lo quiero contar a vos también. Ese día murió Jonah, se tiró para abajo Jonah. Ese Jonah se murió, pero nació un nuevo Jonah. Nació un nuevo Jonah que iba a cambiar su vida y a partir de ese momento hasta la fecha ya no consumo más y recuperé a mi familia. Hay una voz que te dice: ya está, la vida no tiene sentido. O te dice: la solución es matarte, mirá, tirate por la ventana, no te cuesta nada. Y se te van todos los problemas. Cuando en realidad el diablo, que es mentiroso, te está engañando para que entres a la otra dimensión por la puerta que va al infierno. Pero hay una voz, la que estás escuchando ahora a través de este testimonio de vida, que es la voz de Dios. Yo te he creado, yo te amo, yo tengo un propósito, yo te he traído al planeta Tierra no por casualidad, te he traído con una idea, con un pensamiento, te he dado tu sexo, te he dado la inteligencia que necesitas para hacer lo que yo quiero, y lo que yo quiero es bueno. Así te habla Dios. Dame tu vida, te dice Dios, dame tu corazón, déjame entrar dentro tuyo, yo voy a limpiar tu mente, yo voy a limpiar tus emociones. Dios realmente puede cambiar tu existencia. Contactate con nosotros, ahí están nuestros contactos en la pantalla. Yo te bendigo en el nombre bendito de Jesús, y todo mi anhelo, aunque no te conozca, aunque vivas muy lejos y nunca vayas a pertenecer a mi iglesia, lo que yo quiero es que Dios perdone tus pecados y te dé vida eterna como le ha dado a Jonah Ocaña. Muchísimas gracias.